El segundo tejido fundamental corresponde a un grupo de tejidos denominados tejidos conjuntivos o de sustancia conjuntiva. ¿Qué son los tejidos de sustancia conjuntiva o tejidos conjuntivos? Corresponde a un grupo de tejidos que, desde el punto de vista de su origen, provienen del mesénquima. Desde el punto de vista histológico, se caracteriza porque está constituido por células dispersas en abundante matriz extracelular y desde el punto de vista fisiológico cumplen con funciones mecánica, nutritiva y de defensa. ¿Cuáles son los criterios que utilizamos para clasificar estos tejidos de sustancia conjuntiva? Nos apoyamos en dos aspectos. Uno, cuál es la composición y organización de la matriz extracelular, y dos, cuál es la función o funciones que estos tejidos cumplen. Basados en estos dos parámetros, entonces tenemos la siguiente clasificación. Tenemos que los tejidos conjuntivos se clasifican en un primer tejido conjuntivo que se denomina tejido conjuntivo embrionario, conjuntivo mesenquimático o simplemente mesénquima, el cual es un tejido que se desarrolla en el embrión y a partir de él se originan el resto de los tejidos conjuntivos que son ya permanentes en el adulto. Estos son el tejido conjuntivo del adulto propiamente dicho, también conocido como tejido conjuntivo común, y los tejidos conjuntivos especializados. Esta clase la vamos a utilizar para desarrollar el concepto del tejido conjuntivo embrionario o mesénquima. Desde el punto de vista de su origen, a esto nos referimos a partir de cuál hojilla embrionaria se forma este tejido, tenemos que a partir de la proliferación y migración de células que provienen del mesodermo y en la región cefálica del embrión de las células de la cresta neural, se constituye el mesénquima o tejido conjuntivo embrionario. Representa este tejido un tejido que se dispone separando y uniendo los diferentes órganos en desarrollo, de allí que recibe el nombre de conectivo o conjuntivo. Fíjate que como representa el medio a través del cual difunden sustancias nutritivas y o de desecho, también recibe el nombre de mesénquima, de mesos, medio, énquima, infusión. Desde el punto de vista de su estructura histológica, debemos recordar primero que se encuentra en el embrión exclusivamente y está constituido por células fusiformes con prolongaciones. Estas células reciben el nombre de células mesenquimales indiferenciadas. Se disponen formando a manera de una malla o red tridimensional, separadas por una sustancia intercelular viscosa que tiene escasas fibras colágenas, lo cual concuerda con el poco estrés físico al que está sometido el feto. Desde el punto de vista de su ultraestructura, las células contienen las organelas necesarias para la secreción y entre las prolongaciones vamos a encontrar uniones intercelulares tipo nexo. Desde el punto de vista de su función, el tejido conjuntivo embrionario cumple con una función mecánica, ya que rodea y protege los diferentes órganos que se están desarrollando, con una función nutritiva, ya que va a difundir a través de su abundante sustancia intercelular amorfa los materiales tanto alimenticios como de desecho, garantizando así el progreso del desarrollo embrionario. Finalmente, y no menos importante, la potencialidad evolutiva de su célula madre, que es la célula mesenquimal indiferenciada. El potencial evolutivo de la célula mesenquimal indiferenciada se refiere a que ella puede diferenciarse a fibroblasto y dar origen al tejido conjuntivo común o del adulto, a condroblasto y dar origen al tejido cartilaginoso, a osteoblasto y dar origen al tejido óseo, a lipoblasto, origen al tejido adiposo, y a célula madre hemopoyética, a través de la cual se van a originar las células del tejido sanguíneo, hematopoyético y linfoide. De manera que las diferentes vías de diferenciación que tiene la célula mesenquimal indiferenciada da lugar a los tejidos conjuntivos o de sustancia conjuntiva.
Recuerda, de la diferenciación de la célula mesenquimal indiferenciada se obtienen las diferentes células de cuya actividad, que no es más que elaborar la sustancia o matriz extracelular con sus dos componentes, fibrilar y amorfo o fundamental. Las características de esta sustancia intercelular es la que va a señalar los distintos tipos de tejido de sustancia conjuntiva. Estos tejidos conjuntivos entonces son, como ya lo hemos dicho, el tejido conjuntivo común propiamente dicho del adulto, con sus dos variedades, que será objeto de estudio de la próxima clase, los tejidos conjuntivos especializados y señalar desde ahora que del mesénquima no solamente por diferenciación de la célula mesenquimal se obtienen o se da lugar a los diferentes tejidos conjuntivos, sino que en el espesor del mesénquima veremos y lo estudiaremos a lo largo de nuestro curso de histología, se desarrolla también el sistema muscular, el sistema vascular, el sistema urogenital y las serosas o cavidades propias del organismo. Bueno, entonces en esta clase desarrollamos el concepto de tejidos de sustancia conjuntiva, hablamos del primer tejido conjuntivo que se forma, que es el conjuntivo embrionario, y cómo a partir de él o de la diferenciación de su célula madre se obtienen los tejidos, los diferentes tejidos conjuntivos que encontramos en el adulto. Nuestra próxima clase estará dirigida al estudio del tejido conjuntivo común o propiamente dicho.